Ok amigos, la historia que les voy a contar de verdad parece sacada de una película de terror. Así que comencemos. Le vamos a poner otro nombre a esta persona. Le vamos a poner Julio. Julio desde que era pequeño tenía una vida muy acomodada. Con decirles que su familia era la más rica de ese pueblo. Tenían muchas hectáreas de tierra y toda la gente siempre iba con ellos para pedir préstamos. Pero conforme fue creciendo, Julio se empezó a dar cuenta de cosas turbias como que existían en su familia. Entre ellas un establo donde no podían entrar ni los niños ni las mujeres, excepto la abuelita de Julio. Ella siempre le tuvo miedo a su abuelita porque decía que era una mujer despiadada y muy obstinada y que no le importaba pasar por encima de las personas siempre y cuando protegiera su patrimonio y el de su familia. Lo mandan a estudiar a Julio lejos. Sobre todo su mamá siempre quería tenerlo alejado de su familia, así que lo manda a la ciudad. Acaba su carrera universitaria y regresa al pueblo, por pedido de su abuela, porque decía que ya no le iba a pagar más estudios afuera. Él regresa y se da cuenta que todos sus primitos y su familia ya habían crecido y eran personas hechas y derechas. Quiero dejar claro que en este tiempo Julio tenía como entre 22 y 23 años. Julio se da cuenta que su casa era aún más grande y que la gente del pueblo les tenía temor a su familia. Solo con escuchar el apellido es como que la gente decidía apartarse y no decir nada. Hacen una cena gigante porque la familia de Julio era muy grande. Cuando acaban la cena, la abuela de Julio le dice que tienen que hablar. Y fue como que todo el mundo se quedó muy serio y bajó la mirada. Y le dicen que es momento de que Julio se haga responsable de una parte del negocio familiar. Él nunca pensó que era algo así como malo, sino él creía que era sobreexplotación con las personas. Julio le dice que aceptará, pero que primero quiere hablar con su madre porque desde que ha venido no la ha visto. Y la abuela le comunica que su madre murió. Julio se queda helado porque dice, no, o sea, antes de yo venir hablé con ella. Y la abuela le dice, debes estar confundido, hijo, porque ella murió hace años. Él no puede creerle, así que va hasta su cuarto donde era el de sus padres y se da cuenta que su padre se volvió todo un alcohólico. Y cuando llega lo ve desmayado por tanto alcohol. Y él súper enojado le dice que dónde está su mamá, que por qué no le avisó que ella murió, que él pudo haber venido. Y el señor borracho le dice, tu mamá no está muerta. Y le dice entonces, ¿dónde está? En eso entra la abuela con sus tíos y se lo llevan diciéndole, no le hagas caso, está borracho. Pero fue como que a Julio le quedó eso una espinita. Y la abuela le dice, arréglate, y le da como un traje de esos que usan los carniceros, donde le tapa absolutamente todo. Y le dice, póntelo porque lo vas a necesitar. Y se da cuenta que todos sus primos saben, y que algunos estaban enojados con él por haberse marchado y haber dejado a la familia. Cuando entra se da cuenta que hay camillas, como si fuera un hospital. En eso, nos quedamos en la parte donde él empieza a entrar a ese lugar que parecía un hospital porque habían muchas camillas. Y su abuela empieza a decir, tráiganme a los productos. Quiero que mi nieto escoja uno. Él hasta ese momento pensaba que eran animales, pero cuando caminan un poco más adentro se dan cuenta que eran unas mujeres que estaban ahí. Y todas estaban con pancita, estaban embarazadas. Y algunas no tenían piernas. Una de ellas le empieza a decir que la auxilie, que la ayude y le estira la manito. En eso él se queda helado y trata de correr, pero sus primos lo agarran y él empieza a vomitar de la impresión. Y la abuela le dice, ya es tiempo que conozcas cómo tu familia ha creado este imperio y que te hagas responsable de una parte que es tuya. Nosotros te hemos dado estudio, techo, comida y todo eso nos costó, así que ahora tienes que devolverlo. Los primos le dicen que es normal, que al principio va a sentirse extraño, pero después se va a acostumbrar. Él empieza a decir que todos están locos, que cómo van a hacer eso, que desde cuándo empezaron con eso. Y la abuela le dice, cuando yo tenía tu edad, mi papá ya era conocido en toda la región por ser el hombre que arregla los sueños de la gente millonaria. En ese momento Julio se da cuenta que su familia literalmente salían del pueblo, iban a otras regiones, a otros lugares y secuestraban o a veces embaucaban o enamoraban niños y jovencitas, primero para embarazarlas, mantenerlas ahí en gestación y luego vender a sus bebés. Y esto va a sonar algo muy asqueroso, pero la placenta, lo que queda después del bebé, lo que sale, era comprada por hombres que de alguna forma como que les gustaba, o ya saben la otra palabra, comérsela o a veces quedársela, ¿saben? Y para la gente millonaria, por ejemplo, de las ciudades grandes, que no podían tener bebés, ellos se los vendían. Él todavía no puede aceptar todo lo que le están contando y de la impresión se desmaya completamente. Cuando vuelve en sí, que le habían puesto algo para dejarlo inconsciente y ve a su abuela que estaba sentada en un sillón enfrente de él y le dice, esto es así de sencillo, tus primos te enseñarán cómo robarlas o inseminarlas
y si tratan de escapar les tienes que cortar las piernas. Él empieza a preguntar sobre dónde está su mamá, a lo que la abuela le dice, ella ya no está. Ella te quiso apartar de nosotros, pero tú por dentro sabes, por tus venas corre esta brutalidad, así que es mejor que cooperes. Como él no aceptó, pasó un mes entero que lo tenían encadenado. Después de esto, una de sus primas que venía a alimentarlo le pregunta que por qué no se ha ido, por qué no ha escapado, por qué no ha avisado a alguien para hacer algo. Y ella le dice porque la familia no hay cómo traicionarla. Y ella le dice, pero tú eres mujer. A lo que ella le responde, sí, pero prefiero casar a que me casen. Cuando su prima se va, llega su primo y le dice que él no pertenece a este lugar y que tiene que irse y que lo va a ayudar. Lo desata, pero... Ok amigos, aquí vamos con la tercera y última parte de la historia. Así que comencemos, nos quedamos en la parte donde su primo lo quería ayudar, pero le tenía que decir la verdad, y es que su mami no había muerto. Ellas le habían hecho creer al pueblo y a todas las personas que ella falleció, pero la familia sabía que, como ella estaba en contra de todo este tipo de cuestiones turbias que ellos se dedicaban, quiso irse para alejarse de ellos y alejar a su hijo. Y cuando la descubrieron, literalmente le hicieron parte de los productos que ellos les llamaban así a las mujeres, que ellos, pues ya saben, le hacían cosas feitas. Y le dice, la única forma de que puedes como recuperarla o verla a tu mamá es ganándote la confianza de tu abuela, nuestra abuela. Porque amigos, no es como que solo tenían un punto para tener las mujeres, sino era una cadena gigante. Entonces él no sabía en qué punto estaba su madre. Para no hacer el cuento más largo, pasa una semana y él y su abuela hacen las paces. Y él le dice que quiere empezar a formar parte de la familia y hacer las cosas bien. La abuela, como es una persona vivida, no le cree obviamente desde el principio y empieza a ponerlo a prueba. Pero el amor de hijo era un poco más fuerte que el miedo que sentía por la abuela. Y él empieza a ver que la familia nunca se ensuciaba las manos. Saben, ellos como que iban solo a revisar que las cosas fueran bien, pero en realidad tenían trabajadores que hacían este tipo de cuestiones feas. Y él se empieza a dar cuenta que les pagaban cantidades muy grandes por los niños, como por las partes de las mujeres, así, cosas así turbias. Y se empezó a dar cuenta que muchas de las niñas que eran secuestradas y ultrajadas eran niñas del campo, niñas que iban a veces a las escuelas y ellos las atrapaban en mitad del transcurso y se las robaban y nunca más volvían a saber de ellas. Otras eran traídas con engaños, como a buenos trabajos, pero después las obligaban a escribir cartas diciéndoles que se habían casado o que habían hecho una vida diferente y que no iban a regresar. Así es como que ellos nunca levantaban sospechas. Pasa medio año más, o él empieza a tener más confianza con él, hasta que lo lleva a una fábrica de una ciudad y le dice que tienen que hacer un conteo de las personas, o sea, de las mujeres que aún les sirven, y las que no, pues tenían que deshacerse de ellas. Cuando las van a ver, se da cuenta que no lo dejaba entrar la abuela como a una habitación. Él empieza a sospechar que algo está mal y lo confirma con su padre. Obviamente él sabía dónde estaba desde el principio su mujer y nunca hizo nada. Quisiera decirles que esta historia terminó en algo bonito, pero la verdad es que no. Este tipo de redes jamás termina, amigos, porque las cabecillas muchas veces son personas muy pesadas, ¿saben? Con mucho dinero de por medio, que consumen este tipo de cosas, y por esa razón es que no terminan. Cuando él encontró a su mamá le pedía que ella termine con su vida porque había pasado cosas horribles. Literalmente ya no tenía piernitas ni brazos. Literalmente, imaginen solo como el torso de una mujer embarazada, sin extremidades de arriba ni de abajo, alimentada a veces solo por sondas. Él se fue lejos de su familia y jamás regresó. Actualmente tiene otro nombre y otra identidad.